Hola amigos de YouTube, RSC les da la bienvenida. Hoy queremos hablar un poco acerca de las fuentes de poder. En este caso tenemos una fuente de poder ATX. Entonces, normalmente las ATX las utiliza la mayoría de computadoras de mesa, las torres normales, no las mini torres, aunque las mini torres son parecidas, pero vamos a centrarnos en torres normales que manejan este tipo de fuente de poder. Hoy queremos responder la pregunta, ¿cómo saber si la fuente de poder de mi computadora está fallando? Aquí tenemos una fuente que estaba fallando. Entonces, ¿tú qué debes hacer? Lo primero que debes hacer para probar una fuente de poder es desmontarla. Antes de ir al técnico, son cosas que tú mismo puedes hacer. Porque es triste decirlo, a veces muchos técnicos llevas tu computadora con una falla y quieren decirte de que tiene dañado otros componentes. Pero hay ciertos filtros que tú puedes hacer para que tengas la seguridad de que en realidad tu fuente está fallando. Entonces, ¿qué haces? Desconectas todos los cables de la fuente. Sencillamente tienes que prestar atención dónde va cada cable. Es sencillo, no tiene ciencia. Por ejemplo, en estos van conectados los discos duros, o también pueden ir conectados las unidades de estado sólido, una unidad de DVD, y esta va conectada a la board, a la my board, y este va conectado cerca al procesador. Tú miras cómo está conectado inicialmente, tomas una foto si es necesario y desconectas todo. Luego desmontas la fuente con estos tornillitos que están en el chasis, la sacas y ahora haces la prueba. Por ejemplo, una fuente puede presentar fallas cuando tu computadora de mesa prende y se apaga. Por ejemplo, prende y a los 5 minutos, ¡pum!, se apaga. Puede ser la fuente de poder. También lo puedes descubrir cuando el botón de encendido, que normalmente es un botón verde, comienza a palpitar, como intentando prender, pero no lo hace. No puede ser la Boares, puede ser la fuente. Entonces, noten, esta fuente se cambió precisamente por ese síntoma. El computador encendía, se quedaba unos minutos y luego se apagaba el computador. Entonces se detectó de que había una falla, pero no dábamos que era la fuente porque automáticamente lo dejábamos un rato y volvía a encender y luego se quedó parpadeando el bombillito verde. Entonces decidimos desmontar la fuente. Y noten algo interesante, ¿no? Cómo tú puedes probar una fuente. Cuando una fuente está literalmente quemada, no enciende. Entonces, aquí está en encendido 115 voltios, que es el que maneja nuestro país, y algo otro voltaje, pero normalmente los dispositivos vienen de 110 en adelante. Entonces, ¿qué sucede? Esta fuente vamos a revisarla si está buena o no, pero presten atención a lo siguiente. Una fuente no prende normalmente, no tiene un botón donde diga, bueno, voy a prender la fuente para que el ventilador funcione. No, eso lo prende la board. Entonces tú tienes que hacer un puente para que pueda encender. ¿Cómo encuentras ese puente? Normalmente en el cable, este cable ATX, aquí trae un puerto que es verde, ¿lo notas? Un cablecito verde. Ese cablecito verde va a ser tu guía. Vas a meter un clip normal, la punta de un clip, donde va ese cablecito verde. Luego vas a buscar los negros, que es el la parte de negativa de la fuente. Entonces vas a buscarlo, cualquier negro, y nota lo que va a pasar. Nota de que el ventilador inmediatamente comienza a funcionar. Ahí está funcionando el ventilador. Aunque este ventilador funciona de manera lenta y de manera errónea, aunque ustedes no lo logren ver bien, está funcionando de manera lenta y de manera errónea. Entonces, esa es una muestra de que esta fuente está mala. Y cuando está literalmente quemada la fuente, el ventilador, si haces este puente, no funciona tampoco. Entonces, de esa manera tú puedes descartar que tu fuente está fallando antes de ir a la tienda y comprar una nueva, que están bastante costosas por razones las razones de la economía mundial. Entonces, esa es una manera como puedes probar tu fuente. De esa manera la pruebas y si de pronto en tu prueba
notas de que la fuente está funcionando perfectamente, de que todo está bien, entonces ya puedes recurrir a un técnico, pero después de hacer esta evaluación y después de analizar lo que te dije, si el bombillito verde queda parpadeando, pero la fuente medio funciona, es ella que está fallando. Pero si la fuente, tú al encenderla, noten lo que pasó con esta fuente, noten. 5 minutos y menos de 5 minutos, lo que llamamos en el video, y miren, se apagó. ¿Sí lo notan? Encendió, pero se apagó. Entonces voy a volverla a encender y noten de que ya no enciende. ¿Sí notan? Noten. Ya le hago el puente y no enciende. Encendió por unos minutos y luego ya no quiso volver a encender. Entonces ese es el principal síntoma de daño en una fuente. Entonces te recomiendo de que la dejes un ratico con el clip, que funcione sola un rato, y si se apaga está mala, descártala y ve a la tienda y compra una fuente nueva y la instalas tal como sacaste esta, y así te puedes ahorrar mucho dinero. Entonces noten, ya hago el puente y no funciona la fuente. Entonces ahí encontramos el problema. Miren, ya ahorita vuelve otra vez y funciona. Ahí no quiso funcionar, ya no quiere funcionar más. Vamos a hacerle otra vez el puente y miren, ahí funciona. Entonces es un síntoma erróneo de una fuente. Entonces de esa manera te das cuenta si tu fuente de poder está correctamente o tu computadora es la que está fallando antes de que vayas a un técnico. Es cierto, no somos electrónicos, pero sí hay ciertas cosas que podemos revisar nosotros mismos de manera sencilla. Entonces, si tú gustas, puedes escribirnos en nuestros comentarios para ver qué otros síntomas se te ha presentado a ti con relación a las fuentes de poder en tu computadora. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y comparte este video con amigos y familiares. Además, recuerda, tenemos listas de reproducción con más de 600 videos para que lo hagas tú mismo en casa. RSC.